¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo te fue, Silvia? ¿Bien? Me da mucho gusto. Hermana Yola, la quiero mucho. Qué gusto verla. Fer, qué gusto verte, amigo. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 27, por favor. Vamos a tomar una parte de lo que vimos la semana pasada. Quiero ampliar un aspecto del mensaje de la semana pasada para encarrerarnos a la siguiente parte. A manera de introducción, este mensaje se llama Corazón de Tormenta. ¿Cuál es el título del mensaje? Corazón de Tormenta. Hablamos la semana pasada y hablamos de las tormentas de la vida. ¿Okay? El domingo prediqué el altar de la prueba y dijimos que en una prueba Dios prueba el corazón nuestro. Y hablamos de que Dios no es villano, no es tirano para probar nuestra vida, porque un trato requiere pruebas. Como padres requerimos probar a nuestros hijos, requerimos que los hijos tengan pruebas y necesitamos que ellos crezcan a través de las pruebas. Y las pruebas muchas veces pueden ser intencionales, pero este mensaje de martes y estos pequeños dos mensajes se tratan de las tormentas de la vida. Y quiero comenzar aclarando esto. Una prueba no es lo mismo que una tormenta. Si me permiten tomar estos dos aspectos, no estoy como describiendo teología ni dando conceptos muy profundos. Solamente quiero hacer esta división y ruego que me entiendan. Una prueba tiene propósito, Dios usa las pruebas, Dios prueba nuestro corazón. Y entre otras cosas que dijimos el domingo es que yo necesito pruebas, necesito que el Señor pruebe mi corazón para saber si estoy en el lugar correcto. David escribe, prueba mi corazón para saber si estoy en el camino correcto, para ver si hay en mí camino de maldad. ¿Se acuerdan? Bueno, las tormentas de la vida no son precisamente pruebas. Sí nos llevan a crecer, como las pruebas, sí nos forjan el carácter, sí forjan en nosotros un mayor nivel de gloria, como dice la palabra, pero una tormenta no necesariamente es un trato de Dios. Una tormenta es una situación difícil de la vida. Y hablando del pasaje que estamos meditando ahí en Hechos 27, ¿recuerdan lo que sucedió durante el naufragio? ¿Recuerdan lo que sucede, lo que leímos? Vamos ahí al Hechos 27 en el versículo 31, por favor. Hechos 27, versículo 31. Dice así: Pablo advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. ¿De qué está hablando Pablo? De la situación general que está pasando alrededor del naufragio. Y recuerdan lo que pasó antes cuando Pablo les advirtió: está difícil el clima, deberíamos de no zarpar. Pero ellos decidieron zarpar, decidieron dirigirse a su destino. Y ahorita vamos a ver un detalle muy importante en el capítulo 28. Entonces, las tormentas en la vida son tormentas que no necesariamente son tratos de Dios. Y aquí se cumple lo que dice Jesús en su palabra. Él dijo, en el mundo tendrán aflicción. La vida está llena de tormentas. La vida está llena de problemas y la vida cristiana no es garantía de que las tormentas no existan. La vida cristiana sigue siendo la vida como la de cualquier otro. La vida cristiana se diferencia porque Cristo dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Y Nehemías escribe, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La vida cristiana está determinada o está caracterizada, mejor dicho, por el gozo y la paz de Dios que nosotros podemos experimentar. Un cristiano puede tener el mayor problema y reírse. Sí, reírse. Escucho a un predicador argentino muy, muy divertido, y él dice que a veces la gente cristiana piensa que es pecado reírse en medio de los problemas. No lo es. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el gozo del Señor. Ahora no estoy diciendo que nos riamos de una forma burlona o equivocada, sino de verdad, tener la paz del Señor.
¿Me explico? Yo les he dicho muchas veces que cuando falleció mi papá, en la tarde estábamos jugando juegos de mesa, el mismo día que enterramos a mi papá. Y los jóvenes con quienes yo me congregaba y a quienes serví en algún momento, pasamos la tarde jugando juegos de mesa y nos estábamos riendo. El mismo día que enterramos a mi papá. ¿Eso suena lógico? No, porque muchos otros lloran mientras hay pérdida, mientras hay muchas otras cosas. Pero yo recuerdo ese día muy especial, porque ese momento me hace recordar que la paz y el gozo del Señor pueden estar en cualquier momento, incluso la peor de nuestras tormentas. ¿Me dices amén? Bien, vamos entonces a Hechos 27, por favor. Y vamos a retomar precisamente este versículo que leímos para avanzar en el mensaje. Versículo 31. Pero Pablo advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Versículo 32. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. ¿Qué observan en esta situación? El barco está en peor momento, está en medio de la tormenta. Ellos quieren soltar, unos quieren soltar el barco salvavidas porque quieren ¿qué? Salvarse. Pero si ellos sueltan el barco, entonces los otros se van a ¿qué? A perder. ¿Están comprendiendo lo que está sucediendo? Una tormenta en la vida produce una de dos cosas. Dilo conmigo, una tormenta puede producir unidad o división. Y lo que estamos observando es que en esta tormenta se produce unidad. En una tormenta, en una pareja, en una familia. ¿Recuerdan de lo que hablamos la semana pasada? Dijimos que hay tormentas en una familia, puede haber tormentas en una pareja. Y hablamos de la actitud de Pablo en medio de la tormenta. Pablo no dice, les advertí que no zarpáramos, pero ustedes necios. No, Pablo actúa con gracia y les dice, pues les dije, pero pues hagamos esto. ¿Me explico? Pablo tiene un corazón en medio de la tormenta y por eso me encanta este mensaje, porque hablamos del corazón que deberíamos de tener en medio de la tormenta. Pero la realidad es que una tormenta puede producir división o unidad y división. En medio de una tormenta, una pareja se puede separar o puede encontrar la forma de hallarse unidos en medio de esa tormenta. Una tormenta puede dividir a una familia. Y la familia puede encontrar que se unen o se separan. La semana pasada les decía que hay de tormentas a tormentas. Hay tormentas pequeñas y hay tormentas gigantescas. Les he dicho muchas veces que mi familia, una parte de mi familia no me quiere y algún día les contaré la historia. Pero sé que esa tormenta dividió a mi familia. ¿Me están escuchando? ¿Me explico? He pasado tormentas y he pasado divisiones. Y tú has pasado tormentas y yo te digo que las tormentas producen o división o unidad. ¿Me estoy explicando? Mi esposa y yo hemos pasado muchas tormentas. Tormentas que nos podrían separar. Yo no olvido nuestras tormentas en la escasez. Esas tormentas pudieron habernos separado. Porque miren, pudo haber dicho muchas veces, te dije que trabajaras, te dije que te esforzaras, te dije. Pero más de una vez he escuchado su voz diciéndome, tranquilo, vamos a salir. Me acuerdo cuando me despidieron de una agencia muy famosa que se llama Megatravel. No compren ahí. Si estás viendo este video, no compres en Megatravel. Compra en Volat Travel. Es mi agencia comercial aparte.
Megatravel, el dueño es un turco, si no mal recuerdo, y es un hombre esclavizante, no da seguro a sus empleados. Yo me enteré que no tenía seguro hasta que me despidieron. Pero yo recuerdo que él tenía miedo de que yo lo demandara, así es de que me liquidó bien. Me liquidó y aparte me dio una buena cantidad. ¿Me explico? Yo llegué con lágrimas a la casa ese día. No me acuerdo si tenía celular, el asunto es que llegué a la casa y le dije a Miriam, me despidieron. Y con lágrimas le dije, ¿qué voy a hacer? Y en esa tormenta Miriam me dijo, tranquilo, no tienes trabajo, pero tienes esta cantidad. Y esta cantidad nos puede servir para, mientras encuentras trabajo, otra vez. Las tormentas producen o división o unidad. Y tú decides cuál es el corazón que tendrás en medio de la tormenta. Porque aunque tú no hayas tenido la culpa de la tormenta, porque aquí ¿quién tuvo la culpa de la tormenta? ¿Quién tuvo la culpa del naufragio de Pablo? Los que decidieron navegar. Él no tuvo la culpa, él dijo, les advierto, mejor deberíamos de no navegar. Pero ellos dijeron, los expertos dicen que sí, naveguemos. ¿No? Mi analista financiero dice que debería de invertir todo el $1,000,000 que tenemos ahí. Oyendo la voz del experto y la esposa sabia dice, me estoy imaginando un cuadro. La esposa sabia dice, no lo hagas. Siento que no es de Dios. Pero el marido dice, yo creo en el experto. Así es de que ahí va mi $1,000,000. Y lo pierde todo. Y la esposa podría decir, ya ustedes mujeres se imaginan lo que pueden decir. ¿Me estoy explicando? O al revés, que ella haya sido la negligente. O él el negligente, como sea. Una tormenta produce unidad o división. Y tú decides, hayas tenido la culpa o no, cuál es el corazón que tendrás en medio de la tormenta. ¿Me estoy explicando? Pasemos a la siguiente parte, por favor, Hechos 28, para continuar con esta segunda parte de este mensaje. Ahí terminamos el capítulo 27. Vamos a pasar al versículo 28, por favor. Vamos a leer el versículo 1. Dice así, una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Miren, estos náufragos llegaron a un lugar que estaba ocupado. Ahora, yo quiero ponerte en contexto un poco. En el momento histórico del naufragio de Pablo, ¿cuál es la posibilidad de que hayan llegado a una isla que esté habitada? En especial en la región donde se encuentra Pablo. La posibilidad, déjame compartirte, es poca. ¿Por qué? Porque es un momento de la historia muy pasado. Y hay islas que pueden estar ocupadas, pero otras que no. Y miren la gracia de Dios, de que ellos llegaron a una isla que estaba ocupada y que además tenía nombre. En las tormentas el Señor nos hará llegar a puerto seguro. En la semana pasada les decía que las tormentas nos pueden quitar toda esperanza. Pero una tormenta de Dios, o una tormenta donde yo deje que Dios entre, me puede llevar a puerto seguro. ¿Me estoy explicando? Y eso no es todo. Lean conmigo el versículo 2. Dice, los isleños nos trataron con extraordinaria bondad. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Pobre de Pablo y sus... ¿Cuántos hombres eran? ¿Se acuerdan? Lo leímos la semana pasada, eran 200 y tantos, ¿no? ¿Se acuerdan? Y dice la Biblia, dice el pasaje, que ninguno de ellos murió. ¿Se imaginan? ¡Qué tormenta tan complicada! Y todos sobrevivieron, llegan a una isla y alguien los ayuda. ¿A cuántos ayudaron? ¿A unos cuantos o solamente a Pablo? A todos. ¿Sabes? El Señor es experto en nuestras tormentas. Porque aunque el Señor no provocó nuestra tormenta, ya, aunque yo la haya provocado, si tú dejas que el Señor entre en tu tormenta, Él proveerá lo que tú ni siquiera te esperas. Cuando no tengas nada, alguien llegará a darte. Cuando te falte,
alguien llegará a darte lo que necesitas. Ya les he contado esta historia muchas veces. Nos faltaban 2 días para pagar la renta. Pagábamos 8,000 de renta. Nos faltaban 2 días para pagarlo. Y obtener ese dinero era imposible. Imposible. Éramos menos en la iglesia. Y éramos menos los comprometidos. Así es de que conseguir ese dinero era imposible. Y de repente un pastor me llama. Hey, ¿cómo estás? Queremos ofrendar porque sabemos que pagas renta. Oh, sí, pastor, gracias. Pásame tu cuenta. Sí, aquí está. Y obviamente no preguntas cuánto te va a dar, ¿no? Pastor, me va a depositar 7,000 que me hacen falta. Obviamente no lo dices. Así es que solamente leímos el número de cuenta y después de un rato cayó el depósito. Y cuando mi esposa lo vio, comenzó a llorar. Yo dije, tranquila, ¿qué pasó? ¿Nada más te dio 200 pesos? No. Nos depositaron 5,000, casi 6,000 pesos, lo que faltaba para la renta. Impresionante. ¿Por qué? Porque Dios entra en nuestras tormentas. ¿Sabes que ha habido días que hay personas que ni siquiera se congregan aquí? Y te lo digo así, tocan la puerta. Ellos saben que soy pastor, no sé cómo. Pero tocan a la puerta y me dicen, hola. Ni me dicen pastor, me dicen Neri, amigo, como sea. Y no necesito que me llamen pastor, pero ellos tocan a la puerta y me dicen, es que vengo a darle mi diezmo. Y agárrate, gente que ni siquiera es cristiana. Algunos han servido para dar y luego se van. Hay una mujer que muy generosamente nos dio hace poco una buena ofrenda. Y después de ahí regresó, se fue para no volver jamás. Jamás. Y yo creo que no va a volver. ¿Por qué? No me pregunten, pero seguramente no va a volver. El asunto es que en el momento de la tormenta Dios la usó. ¿Me estoy explicando? En la tormenta Dios provee. Dios trae el recurso que necesitas. Lean conmigo, por favor, el versículo 3. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego, cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Quiero dividir este versículo en 2 secciones. La primera es algo que mi pastor me habló hace algún tiempo. Me ministró lo que él me dijo y yo quiero compartirte lo que mi pastor me comentó en ese momento. Voy a leer la primera parte del versículo 3. Dice, sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Recogiendo leña. ¿Para ponerla dónde? En el fuego. ¿Que estaba calentando a quién? A los hombres que habían naufragado. Mi pastor me decía esto y voy a tratar de decírtelo con las palabras que él me dijo. A veces tú no tienes la culpa de las tormentas, pero se requiere un buen corazón para que después de la tormenta tú colabores para que aquellos que sí tuvieron la culpa de la tormenta sean calentados por tu propia mano. Eso me ministró especialmente. Porque lo que tú quieres hacer con aquella que causó tu tormenta es matarlo. Todo menos calentarlo. Menos consentirlo. Menos hacerle una sopita. Todo menos misericordia. ¿Quieres ahorcarlo? ¿Me estoy explicando? Todos queremos eso. Todos queremos hacer el mal a aquel que nos provocó, que nos colocó en un tiempo de tormenta. Pero Pablo recoge la leña para ponerle calorcito. ¿Quién te apapacha en medio de una tormenta de la que tú tuviste la culpa? Pocos. ¿Cuántos saben tratar con misericordia después de una tormenta? Pocos.
Pero Pablo tiene el carácter, el corazón, para decir, bueno, ya estamos aquí. Ya naufragamos, el barco ya se partió en pedazos y lo que necesitamos en este momento es calor. Porque tenían ¿qué? Frío. Estaba, si observas en lo profundo, Pablo estaba proveyendo para su necesidad. Y pocos desean colaborar con la necesidad de otros que tienen la culpa de la tormenta. ¿Me explico? Preferimos echar la culpa antes que proveer para las necesidades de otros. Se requiere corazón bueno, corazón con buen carácter, con carácter formado para proveer para otros. Y ahora vamos con la segunda parte del mensaje. Él estaba recolectando la leña y de repente cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Miren nada más la escena. Colaboras para alguien más y de repente te muerde una serpiente. Voy al mercado a traer la sopita y se me pierden los 50 pesos que traía. Voy al mercado a comprar la carne y me muerde un perro al cruzar la esquina. Voy al súper y me agarra el de tránsito y me quita todo lo que traía antes de que se llevara el carro. ¿Me estoy explicando? ¡Qué mal con Pablo! ¡Pobre Pablo! Mírenlo. Naufragando por culpa de alguien más. Teniendo hambre. ¿Recuerdan lo que pasó antes? No habían comido en 15 días. Dieron su última comida y se dieron a la muerte. Y luego naufragan, él agarra leñita para que otro pase calorcito y le muerde una serpiente. Pablo está pasando la peor de sus temporadas y yo diría que una de las peores de sus tormentas. Pero el Señor cuida de él. Dice la Biblia que el veneno no te hará daño. Te pueden pasar 1000 cosas. Pero si tú tienes un corazón de tormenta, el Señor te va a cuidar. ¿Me estoy explicando? No seas malo. Actúa con gracia, actúa con misericordia. Y el Señor va a responder bien. Vamos al versículo 4. Dice, al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí. Sin duda, este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga vivo. ¿Te ha pasado que cuando estás pasando el peor de tus problemas, la gente se acerca para decirte, pues, ¿qué hiciste? Y entre los cristianos solemos decir estas cosas. Seguro pecaste, hermano. ¿Qué pecado cometiste que te está yendo mal? Mira, ya perdiste tu dinero, ya tu esposa se fue, ya te están divorciando. ¿Qué hiciste, hermano? ¿Qué hiciste, hermana? Y cuando estamos de lejos, viendo pasar a un cristiano, por no hablar de otra persona que no es cristiana, sino que estamos de lejos viendo a otros pasando tormenta, nuestros propios hermanos, la primera voz que levantamos muchas veces es, ¿qué habrá hecho? ¿Segurito está pagando? Porque si te enteraste que hace 2 años y nos acordamos de todo lo malo que hizo, menos considerar que tal vez está pasando una mala temporada y que necesita tu ayuda. Los isleños, al ver que él fue mordido por una serpiente, lo que ellos dicen, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Es un asesino. ¿Por qué? Naufraga, le da frío, va por leña, ayuda a otros y le muerde una serpiente. Y no cualquier serpiente, porque el siguiente versículo habla de la peligrosidad de la serpiente, porque ellos están esperando que Pablo se hinche y que se muera. No es cualquier cosa lo que está pasando Pablo.
Y se requiere un buen corazón, un corazón hecho, un corazón fuerte, un corazón de carácter en medio de la tormenta. Que a pesar de que tú escuches las voces que te desprestigian y te enjuician, tú mantengas un corazón para el Señor. Para que al final digas, bueno, si ya mi familia se fue, y luego el pastor habló mal de mí, la pastora me echó, la pastora me regañó. La iglesia entera está hablando de mí, que qué hice, que por qué ya no toco, que dónde ando, que qué habré hecho. ¿Qué te queda, iglesia? ¿Qué nos queda cuando estamos pasando una tormenta y todos nos abandonan? Y no solo nos abandonan, sino que tú trataste de ser bueno en medio de tu tormenta, pero te pasó algo y todos hablan de ti. ¿Qué nos queda? ¿Qué le queda a una persona que está pasando una tormenta y en vez de ayudarle la juzgamos? No queda nada, iglesia. Esa es la verdad. No queda nada. Lo único que nos queda es Dios. Por eso se requiere un corazón firme en medio de una tormenta. Un corazón que pueda decir, bueno, Señor, ya perdí, ya hablaron de mí, traté de ser bueno, solo me quedas tú. Porque cuando las personas te juzgan y te recriminan lo que hiciste, aunque no lo hayas hecho, ¿qué nos queda? ¿Qué le queda a un hombre si su esposa prefiere recriminar antes que ayudar? ¿Qué le queda a una esposa si un esposo prefiere enjuiciar en vez de ayudar? ¿Qué le queda a una familia? Cuando una familia se rompe, una persona pierde todo. ¿Me explico? Hoy no está aquí mi hermano, pero mi hermano hizo y deshizo. Y un día decidí guardar mi corazón. Y decidí amarlo a pesar de. Y yo sé que él también decidió amarme a mí a pesar de. Y hemos mantenido el amor porque un día decidimos hacer a un lado todo y amar en medio de las peores tormentas. En medio de su peor tormenta, él jamás ha escuchado una palabra de juicio mía. Siempre le dije y le digo, yo te miro con los ojos de la fe. No tengo otros ojos para mi hermano. Y sé que él también. Porque las cosas se vuelven recíprocas. Versículo 5. Pero Pablo sacudió la mano, la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hiciera o cayera muerto de repente. Pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Quiero traer a esta meditación la parábola de Jesús acerca de cuando él habla de ser discípulos. Hace unas semanas prediqué al respecto. ¿Se acuerdan de Jesús hablando de ser discípulos? Él dice esto, dice, ¿quién que quiere construir una torre no primero se sienta a calcular el precio y luego la construye para saber si le va a alcanzar? Bueno, uno en la tormenta necesita definir el corazón. Tú necesitas definir el corazón y definir hasta dónde vas a llegar. No sé si me estoy explicando. Déjame poner un ejemplo. Supone una familia
que el papá se le ocurrió hacer una mala inversión, o a la esposa tal vez se le ocurrió usar las tarjetas de crédito, de manera que la deuda creció y creció y creció y creció. Y ahora la familia o la esposa o el esposo tienen a los bancos encima cobrando. Pero Electra decidió llevar a otro nivel la cobranza. Y entonces metió la demanda y ahora esa familia no solamente está en problemas y endeudada, sino que ahora Electra le va a quitar todas sus posesiones y toda su casa. Hasta ese momento todo va en una amenaza legal. ¿Me estoy explicando? Ahora, este es el momento donde yo digo, necesito definir mi corazón y decidir hasta dónde voy a llegar. Porque un corazón en medio de una tormenta tiene límites. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo estoy dispuesto a caminar contigo en esta tormenta, pero tengo un límite. Y es justo. ¿Me estoy explicando? ¿Recuerdan a la suegra de Ruth? ¿Cómo se llama? Bueno, la suegra de Ruth. ¿Recuerdan cuando ella se queda sola? No, Noemí. Gracias, maestra de dominical. Ella fue mi maestra y me hablaba un montón de Noemí y así. Gracias. Está Noemí con sus dos nueras y una de ellas decide irse. ¿Se acuerdan? Pero Ruth se quedó. ¿Ustedes dirían que la que se fue es mala? No. Simplemente ella, ¿qué hizo? Decidió, en medio de la tormenta, ella le puso límite a su corazón. Y dijo, yo no camino más. Perdí al esposo, te tengo a ti, suegra, pero si me voy contigo, voy a perder toda esperanza de rehacer mi vida. ¿Recuerdan lo que decía Noemí? Si tú te quedas conmigo, no vas a tener oportunidad de volverte a casar porque no tengo hijos. Por la tradición que había en ese tiempo. Pero Ruth establece un límite superior. Por eso es tan impresionante la convicción de Ruth. ¿Qué dice Ruth? ¿Qué le dice Ruth a Noemí? No me voy a ir. Y no me insistas a que me vaya. Me voy a quedar contigo. Y luego le dice, voy a vivir donde tú vivas. Y tu Dios será mi Dios. ¡Wow! ¡Qué nivel, qué límite de corazón en medio de una tormenta! Y yo creo que un corazón necesita definirse en medio de una tormenta. Amorcito, te amo, pero yo llego hasta aquí. Si vuelve a suceder, esto se termina. ¿Es justo? Sí. Porque una persona define hasta dónde llega. ¿Me estoy explicando? Y Pablo tiene un corazón para Dios porque entiende su llamado, entiende su propósito. ¿Recuerdan cuáles fueron las palabras de Dios para Pablo antes? Las palabras de Dios para Pablo fueron estas. Pablo, vas a sufrir. Pero en tu sufrimiento vas a predicar el evangelio aquí, aquí, aquí. Y tienes que llegar a Roma. Pablo entiende su llamado, entiende su propósito. Y ahora, en medio de la tormenta, él está entendiendo el nivel al que quiere llegar. ¿Por qué lo digo? Porque Pablo podría rendirse y decir, ya Dios, ya. Mira, les dije a estos que no navegáramos y decidieron navegar. Por su culpa estoy aquí. Y luego navegando les dije esto y esto y no, nadie me hizo caso. Ya habíamos pasado parte de la navegada y nadie me hizo caso. Luego naufragamos, Dios nos dio frío y yo les traje leña. ¿Se imaginan la oración? Yo me imagino la oración de Pablo. Señor, les traje leña, les hice sopita. Y cuando estaba haciendo la sopita, me mordió una serpiente.
Y luego todos hablaron de mí, que soy un asesino y que merezco la muerte. ¡Qué tormenta la de Pablo! Y sin embargo él mantiene un corazón de tormenta, hecho para la tormenta. Le muerde la serpiente, todos piensan que se va a morir. Y en medio de tu tormenta todos podrían decir, ya valió. En medio de la peor tormenta de Rubén todos podrían decir, ya, hasta aquí llegó Rubén. ¿Qué más le queda a Rubén? En medio de tu peor tormenta, Dulce, todos podrían decir, ya. Primero dejó de ir a la iglesia, luego agrégale lo que quieras. Y tú podrías decir, hasta aquí llego, Señor. No más. Pero Pablo decide avanzar. Le muerde una serpiente, que es lo último. Y yo creo en el corazón de Ruth al decir y establecer el límite. Y decirle a Noemí, me voy a quedar contigo. Voy a vivir donde vivas. ¿Saben que al decir eso Ruth estaba perdiendo toda esperanza de volverse a casar? Miren, cuando doy el curso de prematrimonial, les hablo del sexo. Y siempre digo que el sexo, comienzo con esta máxima del sexo. El sexo es una necesidad. Y una mujer necesita sentirse amada. Porque miren, Pablo tenía el don de contenerse. Pero les explico, el don de contenerse es no sentir nada, pero nada. Un hombre que tiene el don de Pablo es un hombre que no siente nada, pero nada. ¿Me estoy explicando? No es lo mismo contenerse que renunciar a necesidades. Y Ruth renunció a muchas necesidades, entre ellas el sexo, un hombre que la amara. Pero ella estableció el más alto nivel. Tu Dios será mi Dios. Casi le dijo a Noemí, donde te mueras, ahí me voy a morir. ¿Quién diría que el límite establecería lo que significara el nacimiento de quién? No solamente del rey David, sino de Jesús. Así es de que Jesús tiene por abuela a una mujer que en su momento fue abandonada por su esposo al morir. Miren el nivel que puso Rahab, la prostituta. También es tatarabuela de Jesús. Así es de que Jesús podría decir con toda calma, bueno, es que mi abuela, mi tatarabuela, era prostituta. Pero le puso nivel a su fe. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿por qué explico esto? Por lo que dice la palabra después, vamos a leerlo. Cerca de allí, versículo 7, había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso manos y lo sanó. Miren lo que sucede cuando le ponemos límite al corazón. Nuestra historia podría ser la de la otra nuera de Noemí. ¿Qué sabemos de ella? Solamente que se fue. ¿Estaba en su derecho? Sí. Pero Pablo decide llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Hasta dónde? Hasta las últimas consecuencias. Él decide continuar. Les decía, Pablo pudo haber dicho, ya, Señor, ya, no puedo más. Dale esta batalla a tu mejor guerrero, yo no lo soy. Ahí está el Mike, dale al Mike.
esta prueba, yo no puedo. Ahí está Diana que dice que siempre ora, dásela a ella, Señor. Yo ya no puedo. Pero Pablo decide continuar. Él ha puesto un límite en medio de la prueba y él cree que no importa la tormenta que esté pasando, él va a continuar firme y además va a seguir dando a otros. Porque miren, ¿quién en medio de la tormenta y de las situaciones que está viviendo Pablo se atrevería a orar por alguien que está enfermo y expresar de esta manera gracia y misericordia? Nadie. Nadie. ¿Quién después de experimentar juicio, que hablen de él y que nadie casi ya cree en él, se atreve a expresar gracia? Nadie. Pero Pablo está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias y él sabe que él tiene el don de sanar. Porque ¿recuerdan lo que escribió acerca de los dones? Hay dones y un don es sanar a los enfermos. Les voy a decir esto, la Biblia dice que la profecía está sujeta ¿a quién? Al profeta. Ahora escucha esto que te voy a decir, no suena muy bíblico, pero lo es porque la Biblia lo dice. Si la profecía está sujeta a la boca del profeta, eso significa que si el profeta quiere, no te habla. ¿Me estoy explicando? Si el profeta quiere, no te bendice. Si el profeta quiere, no habla. Eso es una realidad. Bueno, te voy a decir esto. Los dones operan en el mismo nivel. Así es de que el don está sujeto ¿a quién? Al que tiene el don. Así es de que alguna vez el Señor podría acudir a ti y decirte, mijito, yo te di el don de sanidad. Ve a orar por esa persona, porque va a ser sanado por tu mano. Y entonces tú puedes saltar y decir, del Señor. Pídeme todo, menos que ore por él. Le presté 5,000 pesos hace 5 años y no me ha pagado. Le hice sopita, Señor. Vino a mi casa, le di café, escuché su necesidad, le presté 5,000 pesos. Y me habla como si ya me los hubiera pagado. No, Señor. No me mandes a orar por él. Y aquí tenemos a Pablo. Todo le hicieron, todo dijeron de él. Y todavía se atreve a ayudar. Ese es un corazón de tormenta, iglesia. No todos pueden, esa es la verdad. Yo diría, quisiera decir que sí, pero no todos. Pero yo creo que el Señor nos llama, creo que con este mensaje, el Señor nos llama a desarrollar un corazón que pueda desarrollarse así en medio de las tormentas. Porque debemos establecer un nivel. Ahora permíteme hacerte la pregunta. Si Ruth estableció su propio nivel, si Rahab estableció su propio nivel y su límite, déjame preguntarte, tengo que hacerlo. ¿Cuál es tu nivel con Dios? ¿Cuál es tu límite con Dios? ¿Hasta dónde piensas llegar con Dios? Porque muchos en medio de la tormenta tenemos un límite y ahí diremos, ya basta, ya no. Muchos ministros después de la pandemia abandonaron el pastorado. Y la principal razón de abandonar el pastorado fue que no tenían para comer. Y escucho las voces de muchos pastores decir, Dios, si me dejaste sin comer, no merece la pena servirte. Pastores que han pecado, cuya iglesia lo primero que hace es levantarse para enjuiciarlo en vez de expresarle gracia. Y el pastor puede decir con toda razón, pastor, Dios, todos me abandonaron, me enjuiciaron, me llamaron impuro,
me llamaron pecador, me dijeron que yo no merecía el ministerio. Y la verdad, no lo merezco. ¿Quién lo merece? Nadie. Y establecieron su límite y dijeron, Dios, hasta aquí. Si la iglesia me va a tratar así, yo establezco mi límite contigo. Hasta aquí llego. Porque tenemos que decir verdades acerca de la iglesia. La iglesia a veces es muy desconsiderada. La iglesia a veces es muy desagradecida. Y los pastores enfrentan peleas, tormentas. Y muchos, a pesar de eso, se mantienen. Porque han establecido el límite con Dios. Dios, contigo hasta la muerte. Algunos establecen límites falsos. ¿Se acuerdan del buen Pedro? Señor, todos estos te podrían abandonar, menos yo. Ay, Pedrito. Hoy, antes de que el... ¿cómo era antes o después? Antes de que el gallo cante, me vas a negar. ¿Cómo, Señor? Contigo hasta la muerte. Pero no es cierto. Por eso creo que el corazón necesita definirse. Ahora, ¿cómo encuentro un corazón definido? Porque yo quisiera decirles que todo aquel que decide tener un corazón a buen límite, lo logra. Yo digo que no. Porque ¿quién era Pedro, cuando negó a Jesús? El discípulo, el apóstol. Pero ¿quién es Pedro después del día de Pentecostés? Después de la caída del Espíritu Santo, después de ese fuego que los abrazó a todos. ¿Quién es Pedro ahora? Nada más y nada menos que el principal líder de la iglesia. Cuando tú lees el libro de Hechos, tú observas que Pedro es la figura a quien todos observan. ¿Quién lo cambió? Dios. Y ahora presta atención a esto. Antes del Espíritu Santo, Pedro niega a Jesús y se echa a correr cuando llegan los soldados. Pero después del Espíritu Santo, a la llegada de la muerte de Pedro, la tradición dice que antes de ser crucificado, Pedro levantó la mano y dijo, señores, no merezco morir como mi Señor. A mí, voltéenme boca abajo. Así yo quiero morir. ¡Wow! Déjame decirte esto para ir terminando este mensaje. Nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas tener un corazón de tormenta. Aquel que puede producir un corazón fuerte durante una tormenta es el Espíritu Santo. Pablo mismo lo dice. Yo planté, Apolos regó, pero quien da el crecimiento es el Señor. ¿Quién puede producir en ti un corazón correcto en medio de la tormenta? Solo Dios. ¿Me estoy explicando? Nosotros no podemos. Cuando yo escucho historias de pastores, te lo digo en serio, historias de terror. Fernando Sosa, en su predicación, fue uno de los pastores más perseguidos en los años 80. Y el precio de seguir al Señor, ¿sabes qué le significó? Mandar a su hija y a su esposa a vivir a Canadá o a Canadá. Y el hombre venía a México y vivía aquí y ministraba y hacía todo lo que su ministerio daba. Y cada mes o 2 meses, él volaba a Canadá a ver a su esposa. ¿Sabes por qué? Porque grupos criminales y grupos políticos lo amenazaban de muerte por predicar el Evangelio.
¿Quién produce un corazón así? Lo primero que muchos dirían es, Señor, si me vas a quitar a mi familia, ahí muere. Este es mi límite, hasta aquí llego. Ya voy. Pero solamente el Espíritu Santo puede producir a nosotros un corazón para una tormenta. ¿Me estoy explicando? Lean conmigo los últimos 2 versículos para terminar. Los últimos 3, por favor, a partir del versículo 8. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Leen conmigo el versículo 10, todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. ¿Final feliz? A mí se me hace un final feliz. No lo esperas durante la tormenta y no esperas que durante tu tormenta todo salga. Define hasta dónde estás dispuesto a llegar con el Señor. Oro que el Señor te provea un corazón firme y que después de tu tormenta experimentes lo que del corazón del Señor viene, que es bendición, prosperidad, estabilidad. Les abro mi corazón. Nuestras tormentas nos han convertido a mi esposa y a mí en un matrimonio unido. Pero me atrevo a decir que después de esas tormentas las cosas nos han hecho crecer. ¿Las cosas pudieron haber sido diferentes? Sí. No crean que voy a fingir con ustedes y decirles que nuestro matrimonio nunca ha estado en riesgo. Lo ha estado y más de una vez. Sin embargo, definirnos a favor del Señor fue lo que nos ha sostenido y lo que me atrevo a decir que solo Dios me pudo salvar de esa tormenta. Y yo oro que el Señor te dé un corazón para que puedas navegar la tormenta, la que estés pasando o la que esté en puerta. Porque la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción. Es decir, una garantía de la Biblia es que habrá tormentas. Algunas pequeñas, otras más fuertes, pero estoy seguro que el Señor nos va a sostener. Y si nosotros nos hacemos colaboradores de Él en la tormenta, alcanzaremos no solamente pasarla, sino que alcanzaremos su bendición. ¿Me dices amén? Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor.